Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a esto que es Examen de Conciencia. Y esta tarde, la verdad es que me da muchísimo gusto tener a un invitado a quien conozco hace muchísimo tiempo. Lo considero que es, además de un colega, un buen amigo. Es una persona a quien conocemos hace, pues yo creo que hace casi el tiempo que llegamos aquí a Nogales, hace 14 años, que conocemos a esta persona y que queremos sobre todo que ustedes lo conozcan también. Muchas personas únicamente lo conocen por el trabajo que realiza y ahorita se van a dar cuenta de quién se trata. Me refiero a René Germán Aguirre, mejor conocido como Reger, caricaturista aquí en esta frontera, actualmente caricaturista del Diario de Sonora, y además, por supuesto, que también a través de línea nos hace llegar las caricaturas a todos los que estamos acostumbrados a seguir ese humor que no puede faltar, ¿no? Y que es muchas veces lo que adereza a los medios de comunicación, como es el caso de la prensa escrita, en el caso de los periódicos. Reger, buenas tardes. Buenas tardes, Fortunato. Pues Reger, pues mucho que platicar definitivamente. Yo ahorita lo comentaba, te conocemos hace 14 años, pero tú eres de aquí de Nogales. Nacido en Nogales, sí. Nacido, criado aquí en Nogales. ¿Qué día naciste? Creo en Nogales 28 de mayo. 28 de mayo de 1960. ¿Tienes cuántos años? 51. Bien cumplidos. No sé si cumplidos, pero... no sé si cumplidos, pero me quedan, creo que 10 días para cumplir un año más. No, pues sí, ya casi cumples años, o sea, hay que aprovechar la gente que nos está viendo y que quiera felicitar a Reger, pues ya está próximo su cumpleaños. Pero Reger, ¿dónde naces? ¿En qué barrio, en qué área? Nazco en la calle Luis Basurto. Hijo de maestra, hijo de agente de seguridad pública, que escaló hasta la oficina principal, ¿verdad? ¿Fue director? Fue director, sí. Fue jefe de tránsito. Fue jefe del departamento de tránsito cuando, no sé si sea justo decirlo, pero cuando esos puestos tenían un prestigio, ¿no? Claro, cuando esos puestos los tenían quienes deberían de tenerlos, ¿no? Quienes conocían la problemática de la ciudad, quienes tenían una trayectoria dentro de la corporación, quienes además, lo quieras o no, tenían un don de mando y que la gente a su cargo pues les respondía, ¿no? Yo creo que eran esos tiempos. Así es. Creo que entonces había quien deseaba ese puesto, pero no era un grupo. Hoy, como en todas partes, hay grupos que se disputan los puestos directivos. Y no creo que sea tan bueno, porque llegando no saben para qué llegan. Bueno, estamos hablando de entonces, había quienes se ganaban los lugares. ¿Fue el caso de tu papá? Fue el caso de mi papá. Oye, Reger, veo, tienes son medios hermanos tuyos, sí. Medios hermanos los que están dentro de la corporación. Bueno, ¿ya no está ninguno dentro de la corporación o sí? Ya no está ninguno, está un sobrino. Sí, o sea, todavía está, sí. Hay familiares, pero ya tus hermanos están jubilados, pensionados. Están jubilados, sí, algunos han fallecido ya. Pero a lo que voy es, tú no fue lo tuyo. Alguna vez yo fui a presentarme con un amigo que había conocido por fuera de seguridad pública. Coincidí con él en una oficina directiva y me dice, qué bueno que vienes, vete al departamento de arriba, ahorita voy. Nunca subió. Al día siguiente yo me presenté como era mi obligación a partir de que él me dijo sube, y estaba manejando lo que era la comunicación del departamento de investigaciones famoso. ¿Que era el área de qué? ¿Dactiloscopía? No, era el departamento de investigaciones. Okay. Lo que brutalmente se le llamaba... ¿Cómo se le...? Échala. Bueno, tenía una fama terrible, ¿no? Yo no fui parte de esa fama. Qué bueno, ¿no? Yo creo que Dios por algo hace las cosas. Entonces, ¿sí trabajaste ahí o no? No me acuerdo si me porté mal, pero era un departamento que todo el mundo recuerda muy mal. ¿Sí estuviste entonces ahí? Claro. ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿No era lo tuyo? 3 años y conocí el aspecto negro de Nogales. El involucramiento de mucha gente que no te imaginas que tenga que ver algo con eso. De hecho, ahí está.
De hecho, ahí está. Detrás de cada gran problema hay quien lo puede solucionar, pero no quiere, porque le conviene. Claro. Entonces, la vida en Nogales transcurre de esa manera. La vida en Nogales tiene un lado oscuro del que lucran muchos, del que lucra mucha gente que no te imaginas. En fin. ¿Qué es lo que siempre se ha dicho, no? También muchas veces, y lo voy a nada más citar como un mero ejemplo a lo que comenta nuestro buen amigo Reger, muchas veces la gente dice que en México no se acaba el problema de la pobreza, porque luego entonces de qué sacarían raja política los políticos en tiempos como el que estamos viviendo, el tiempo de los procesos electorales. Es lo que muchos dicen, ¿no? Y ahí somos, a todos nos conviene algo, y en la etapa electoral nos gusta representar necesidad, porque vienen aquellos a solucionárnosla, ¿no? Y en parte por eso no funcionan las cosas bien en México, por eso siempre hay alguien ansioso por recibir esa dádiva, aunque mañana no lo tenga. Un aspecto interesante de esto es que también, como pobres necesitados que somos, les agradecemos, ¿verdad? Y hay una simbiosis. Y les pagamos el favor. Hay una simbiosis muy fea. Oye, Dreger, vamos regresando tantito, ahorita vamos a entrar al tema interesante que manejas tú, que es ese humor en las caricaturas y que a muchos les gustan y a muchos no les gustan. Hay quienes nos divertimos con ella, pero hay quienes sufren a lo mejor viendo las caricaturas, sobre exponiéndose problemáticas de las que muchas de esos personajes forman parte. Pero bueno, vámonos a la parte de tu infancia, que naces en la calle Luis Basurto y creces en esa misma área. A los meses el traslado es a 5 de mayo. De hecho, fuimos de las primeras familias que llegaron a lo que es la zona, ¿qué te digo? Pues fue el final de 5 de mayo hasta que llegó Infonavit, se volvió una calle de mucho tránsito, porque ya sabrás, ¿no? Cuántas familias, 450 familias que llegaron, pues había que cambiar de modo de vida la calle. Una transformación, ¿no? Una transformación, sí. En el sector donde nosotros vivimos, y hasta ahorita, la construcción se mantiene ahí, mi madre vive ahí todavía y está jubilada. Pues sí, fueron maestra, ¿no? Maestra formadora de generaciones. De muchísimas generaciones. En Nogales, ¿te dio por ser maestro, Reger? No. ¿Tampoco? No, me gustaba, nada más que yo tenía más vocación por otras cosas. Tenía vocación por la arquitectura, tenía cierta inquietud por el arte. El primer libro que leí fue a los 7 años. Lo empecé a los 7 años, no sé si lo terminé a los 8, porque así es, ¿verdad? Se llama Historia del Arte y la Estética. También era un librón así. ¿Cómo a un niño de 7 años le llama la atención leer eso? Pues a mí me gustaba. ¿O cayó en tus manos de casualidad? Lo que pasa es que mi madre normalista, tenía mucha literatura didáctica, ¿verdad? Para su formación como maestra, me imagino. Entonces, el librero siempre estaba ahí. Y era lo tenías a la mano, ¿no? Lo tenía en la mano. ¿Recuerdas qué decía el libro o le entendías a esa edad los términos que se aplicaban en este? Sí, porque no eran difíciles. Era un lenguaje tan sencillo. O yo lo entendía o lo interpretaba. Ver la manifestación artística, escultura, arquitectura, desde el inicio de la historia me llamó mucho la atención. Estamos hablando de los grandes escultores, estamos hablando de los grandes pintores, estamos hablando de las primeras manifestaciones, estamos hablando de por involucrar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te dedicas al arte? Bueno, sé que hacer caricatura es un arte. Yo, la verdad, por mí hacer una caricatura y creo que no la hago, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no dedicarte a eso? ¿Por qué no formarte en eso? ¿Por qué no estudiar eso? ¿Tienes alguna profesión o no? En la vida de cualquiera, pues hay cosas que te hacen, primero que nada, considerar tus posibilidades.
Y en el mío sucedió el fallecimiento de mi padre de una manera sorpresiva. Eso nos acomodó en una situación. ¿Cuántos años tenías? 12 años, 13 años. Estabas muy chico. Estaba muy chiquillo, más grande. estaba muy chiquillo y tenía cierta idea de qué quería. Sí, me gustaba el arte, me gustaba mucho el dibujo. Ya me gustaba el dibujo. De hecho, saliendo de la secundaria, no sé cómo decirte, pero me emocionaba mucho la idea de poderme ir a estudiar a la Esmeralda, ¿ya? A la Ciudad de México. Pero también la situación de la partida de mi padre, pues nos limitaba. Cambia todo, ¿no? Nos limitaba en mucho. Y también acuérdate que no sé, el estudio universitario, no era para todos. No teníamos universidades en Nogales. Hermosillo era lo más. Bueno, y aparte de carreras humanísticas o artísticas, pues mucho menos, ¿no? Tenemos poco que llegaron las carreras humanísticas aquí a Nogales. No me ligué con el arte sino hasta que me dediqué a la caricatura. Pero sí dibujaba. ¿Hasta qué estudiaste? ¿Preparatoria o no? Sí, sí. Dibujo técnico mecánico industrial, contabilidad, pero la contabilidad nunca me entró. Pero contabilidad privado, contador privado, sí. No público. O sea, carreras técnicas, por así decirlo. Sí, algo así. Y no estaba en mis. ¿Qué estudié? ¿Por qué estudiabas eso? ¿Por cumplir con un requisito? Sí, porque era una carrera que en un corto tiempo podías ejercer, ¿verdad? No la terminé. Me fui a dibujo técnico mecánico industrial, lo desarrollé muy bien, pero resulta de que cuando voy y busco trabajo a la maquila, donde se necesitaba, obvio que la escuela te ponía la materia porque había mano de obra, pero resulta que yo voy a la maquila y no había ninguna plaza desocupada. Ese trabajo lo estaban haciendo los ingenieros, ¿verdad? Y no es por presumirte, pero yo salí con el promedio más alto de la. Pero sin un trabajo. Pero sin ningún trabajo, algo así. Sí, porque dices, ese trabajo lo estaban realizando los ingenieros, prácticamente le quitaban el trabajo a los técnicos, ¿no? Que era tu caso. ¿Dónde estudiabas esa carrera? ¿Dónde pudiste estudiar esa carrera? ¿En CONALEP? Fíjate, el CONALEP ha sido institución que se ha preocupado, ¿no? Por formar técnicos que salgan para sumarse a la planta laboral, pero en tu caso, pues dices, no hay plaza y... Eso fue el 83. Pero, ¿y ahí queda? Supongo yo que sí había las plazas, nada más que, qué bien, si a la compañía le ahorramos $1, la compañía te lo agradece. A lo mejor no ahorita, a lo mejor y dentro de un año, pero tú le estás sirviendo a la compañía y los ingenieros hacen ese trabajo. Dándole a ganar más, ¿no? Que finalmente a la empresa era lo que le convenía. Regel, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar para continuar platicando con René Germán Aguirre, mejor conocido como Reger, caricaturista, y ahorita vamos a empezar precisamente con esa plática interesante del mundo de la caricatura, cómo llega el Reger a este mundo, porque finalmente es un mundo, y sobre todo a quienes ha caricaturizado. Se me complica un poco la palabra, el Reger, porque la tiene más en su vocabulario, pero sobre todo quiénes son difíciles, quiénes son fáciles, si hay en ocasiones represalias por decir estas cosas con humor, que finalmente, y lo voy a decir así, a todos nos divierten. Volvemos.